Ya, eso lo he explicado, lo mismo que he explicado acá. Macizo facial, es anterior de la órbita, por encima y fuera de las fosas nasales. Su forma es pirámide cuadrangular, 4 paredes, una base inversa, totalmente claro acá. Esta pared externa, interna, superior, inferior, su base y su vértice. El vértice corresponde a la parte interna y ancha de la hendidura esfenoidal. Y su base, aquí tienes el contorno, ¿no? El reborde orbital, ahí está la base. Aquí ya tenemos las 4 paredes de diferentes colores, pero voy a ir mostrando pared por pared. Pared superior, pared externa, pared interna, pared inferior. Nada nuevo para ustedes. Refrescarles la memoria, ¿no? Ya, pared superior. Aquí tenemos la pared superior que está con este cuadro rojo. ¿Quién constituye la pared superior? Recordarán la porción horizontal, el órbito nasal del hueso frontal. Ahí hemos descrito la fosa lagrimal, aquí viene la fosa lagrimal que aloja la glándula, la fosita troclear, y esta pared es delgada, ¿no? Forma el techo o bóveda de la cavidad orbitaria y está en relación con el piso anterior de la base del cráneo. Ahí arriba, ustedes recordarán, se forman las impresiones digitales, mamulares en la cara superior, ¿no? Y hacia atrás, miren, tenemos este huesito. La cara inferior de las alas menores del esfenoide. Esta pared es sensible, por lo tanto, ¿cómo está constituida? Por la porción horizontal del frontal y la cara inferior de las alas menores del esfenoide. ¿Qué encontramos? Es cóncava, la fosa lagrimal, la fosita troclear, esta sutura. La sutura, ustedes ya unen la sutura fronto-esfenoidal, esta sutura. Es la pared superior. La pared, no quiero avanzar. La pared inferior, también con el cuadro rojo. Esta pared también sencilla, no es nada complicada. Recordarán donde está el puntero, es la carilla orbitaria de la aporta piramidal del maxilar superior. Punto. Esta carilla. Y hacia adelante y hacia afuera tenemos una parte de la cara interna de esta fosa, de la fosa orbitaria del hueso malar. En esta carilla, en este piso, en el piso inferior, vamos a recordarles la presencia de este canal, el canal inorbitario, que se continúa con el conducto y desemboca en el orificio. Elementos anatómicos ya conocidos por todos ustedes. Solamente, ¿qué sutura se encuentra? La sutura maxilomalar, que une la aporta piramidal con el hueso malar. Maxilomalar. No tiene otras características. Sencilla es esta pared. Seguimos avanzando. Pared interna. Esta pared es la más complicadita, diría yo. La pared interna, como ustedes saben, comienza en la cresta lagrimal anterior, que presenta la cara externa de la rama ascendente del maxilar superior. Voy a marcar con el puntero esta cresta. A partir de esa cresta es la pared interna. ¿Quiénes están? Entonces, una parte de la fosa lagrimal, el ungüis, el hueso plano del etmoides, y más atrás está el esfenoide. Les voy a mostrar una vista lateral de esa pared. Ahí está, miren, una vista lateral. Aquí se entiende mejor. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? A partir de la cresta lagrimal anterior, que es esta, que presenta la cara externa de las ramas ascendentes del maxilar superior, tenemos una parte de esta cara, ¿no?
Luego el umbus. En el umbus está la cresta lacrimal posterior y ustedes saben que es el canal del saco lacrimal. Entonces, máxila superior, umbus, lámina papilácea o hueso plano del etmoides, y aquí se ve esta porción pequeña de la cara lateral del cuerpo del esfenoide. Está por delante de la parte ancha de la mandíbula esfenoidal. Por lo tanto, en esta pared tenemos 4 huesos: esfenoides, etmoides, umbus y maxila superior. Pero no hace de pescar es a partir de la cresta lacrimal anterior, es la posterior. Y así es esa constitución de la pared externa, pared interna de la cavidad orbitaria. Esta pared es delgada, está en relación con las fosas nasales, por su proximidad y todas sus cavidades normales, ¿no? Seguimos avanzando. La pared externa. Esta pared también es sencilla, no es nada complicada, pero ahí van a leer el texto. Es la pared más gruesa, porque es más gruesa porque está expuesta a los traumas. Esta pared y está constituida de la siguiente manera. Vamos a mostrar. Tenemos aquí esta parte, la cara interna de la apófisis orbitaria del hueso malar, la mayor parte. Y atrás tenemos esta carilla. ¿Qué carilla es? La carilla orbitaria de la cara exocraneal del ala mayor del esfenoide. Su nombre lo dice, carilla orbitaria. Está formando parte de la pared externa de la cavidad orbitaria. Apófisis orbitaria del malar y atrás la carilla orbitaria de la cara exocraneal del ala mayor del esfenoide. Solamente eso. Y esta sutura, pues la sutura que une estos dos huesos, la esfenomalar, sutura esfenomalar. Es así como se describe la cavidad orbitaria con más detalle en este tema. Los que han leído deben estar entendiendo mejor. Ángulos. Esto también está descrito en esta parte del tema. Aquí se describen 4 ángulos que están aquí totalmente efectivos, ¿no? Este es el ángulo supero interno, ínfero interno, supero externo, ínfero externo. ¿Qué características tenemos? En el ángulo supraexterno que comienza en la fosa orbitaria del malar, ¿qué vamos a encontrar? La fosa lacrimal. Recordemos esta sutura. Esta sutura es la frontomaxilar, estos dos huesos, frontomaxilar. Esta otra sutura, la sutura frontoungueal. Esta otra sutura, frontoetmoidal. Y atrás tenemos la sutura frontoesfenoidal. Y ¿qué vamos a ver acá? Estos orificios, miren, donde estoy poniendo el puntero y el otro son los orificios de los conductos etmoidales. El etmoidal anterior y el posterior son también llamados conductos orbitarios. Eso se ve en el ángulo supero interno. Y atrás termina en este orificio, es el orificio de entrada del conducto óptico. Aquí se ve perfectamente. El ángulo ínfero interno, que es este,
nos ofrece la sutura del maxilar con el hueso unguis. Aquí tenemos la sutura maxilo-unguial, aquí tenemos la sutura maxilo-etmoidal, y atrás la sutura, esta pequeña sutura, por favor, fíjense, esta es la pequeña sutura etmoido-esfenoidal. ¿Por qué? ¿Qué puede decir qué es esta estructura anatómica donde está el puntero? Esa pequeña estructura que constituye la parte más posterior del piso de la cavidad orbital. Sí, señorita. La lámina orbitaria de la apófisis orbitaria. ¿La lámina qué? Lámina orbitaria de la apófisis Pues orbitaria del no palatino. te escucho. La lámina orbitaria de la apófisis orbitaria No es del la palatino. carilla Sí, orbitaria. carilla orbitaria. De Es la articular. foto orbitaria del palatino. Sí. Ya. ¿De qué grupo eres tú? De usted, doctor. ¿De mí? Ya. 5 puntos te vas a anotar en tu examen. ¿Tú querías decir? Bien, entonces no se olviden de ese pequeño detalle, ¿ya? ¿Hay alguien del paralelo B? Entonces, en el piso, bienvenida, señor. En el piso de la órbita, muchos se olvidan, ¿no? La parte posterior está constituida, donde el punterito, aquí color negro celeste, esa es la carilla orbitaria de la voz orbitaria del hueso palatino. ¿Ya? Entonces, no olvidar, es el detalle. Después, el ángulo supero externo es este. Nos ofrece esta sutura, la sutura maxilo-malar. Aquí ya saben, ¿no? Esta es la fosa lagrimal. Esta otra sutura que es la frontoesfenoidal, que está uniendo el frontal con la carilla orbitaria de la mayor del esfenoide. Y atrás encontramos esta hendidura, que ya la conocen. Está con este recuadro verde, es la hendidura esfenoidal. Como la pueden ver, es una hendidura en forma de coma, con su parte interna ancha, que es la parte ancha de la hendidura esfenoidal. Y esta hendidura, es donde van a aprender la mitad, da paso a los vasos y nervios de la cavidad orbitaria, excepto un nervio, que es el nervio óptico. Sí. Ahora si puedes contestar que el mancha hendidura. Los nervios, al decir nervios. Son los nervios de Un la. ratito, está pensando. ¿Puedes? A la señorita no le ofrezco puntos porque es de los padres. Ya, ahora sí, fuerte, ¿eh? Nervios de la órbita y venas oftálmicas. Fuerte, ¿eh? Nervios de la órbita y ¿Nervios de qué? venas de la órbita y venas oftálmicas. Pero ¿cuáles, pues? El nervio maxilar superior. ¿Cuáles? El nervio motor ocular común, el patético. El nervio motor ocular externo. El nervio oftálmico. Las venas oftálmicas pasan por ahí. Menos el nervio óptico que entra por el conducto. Eso hemos llevado en generalidad, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, a esta hendidura, jóvenes, se le da también el nombre de hendidura interalar. Eso no es en generalidad, está en el tema. Hendidura interalar, ¿por qué? Porque está comprendida entre, fíjense el puntero, el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Por eso se llama interalar. Creo que les pesquen con eso. Hendidura esfenoidal o hendidura interalar, porque está comprendida entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Por eso se llama interalar. Esa es la característica de este ángulo. El ángulo ínfero externo que se estoy marcando comienza en esta parte de la fosa orbital del malar, se recorre y vean ustedes, aquí vamos a encontrar este borde, no sé si recuerdan, es el borde posterior de la fosa piramidal del maxilar superior, borde posterior de la fosa piramidal del maxilar superior. ¿Qué vemos ahí? El canal infraorbitario, que se constituye
continúa con el conducto y se abre de los tres. Pero en este ángulo se describe esta hendidura. Esta hendidura es la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar que comunica la cavidad orbitaria con la fosa temporomaxilar. Esta es la hendidura esfenomaxilar. No olvidarse en el ángulo ínfero-externo. Eso se aumenta estos ángulos en la descripción de cavidad orbitaria. Solamente eso y la base. La base corresponde a el reborde orbital. En la parte superior, porque ¿quién constituye la base? Esto es el reborde orbital del frontal, donde encontramos la escotadura o agujero orbitario, la escotadura frontal interna, todo lo que ustedes ya conocen. En la parte externa está formado por este borde. ¿Qué borde es? ¿Qué borde del hueso malar? El súpero interno del hueso malar. Y tenemos una parte del borde anterior de la piramidal del maxilar superior y aquí tenemos la cresta lagrimal. Todo esto constituye la base de la cavidad orbital. El vértice corresponde a la parte interna y ancha de esta hendidura, de la hendidura interalar. Su diámetro, ¿cuánto es? 45, diámetro posterior, ¿no? 45 milímetros de longitud. Esa es la descripción de la cavidad orbital. Para que nos explique, ustedes saben que la cavidad orbitaria va a contener uno de los aparatos más importantes del ser humano, que es el órgano de la visión, y ya les he explicado en la anterior clase. Bien, a mí me toca explicar los nervios, uno por uno: motor ocular común, motor ocular externo, patético, abducen, etcétera, etcétera. Lo vamos a empezar a hacer aquí. Tercer par craneal, nervio motor ocular común, nervio oculomotor, llamado también oculosinéstero. Este nervio, jóvenes, motor, su nombre lo dice, motor ocular común. Este nervio es el que va a inervar la mayor parte de los músculos del globo ocular. Me estoy refiriendo a el músculo elevador del párpado superior, 1, al músculo recto superior, 2, al músculo recto interno, 3, al músculo recto inferior, 4, y al músculo oblicuo menor, 5. El músculo oblicuo mayor, el mayor, tiene otra inervación. Está inervado por el nervio el troclear o patético. Y el músculo recto externo está inervado por otro nervio, precisamente el nervio motor ocular externo, llamado también abducen. Vamos a explicar el nervio motor ocular común. Este nervio lleva fibras vegetativas del sistema simpático, ¿no? Fibras vegetativas. ¿Para qué? ¿Para qué lleva fibras vegetativas? Esas fibras vegetativas inervan al músculo constrictor del iris y la porción anular del músculo ciliar. Tiene mucho que ver con la constricción y la dilatación del iris, lo que estoy nombrando. ¿Qué son esos núcleos? En su texto, los que han leído, dice que todavía no están identificados los nervios vegetativos, así dice. Sin embargo, ya hace tiempo que han sido identificados y son el núcleo de Westphal y de Berlín. Los núcleos vegetativos es el núcleo iridoconstrictor, el que va con hacer la constricción del iris, el Edinger-Westphal y el núcleo de Berlín. Estos son los dos núcleos vegetativos que están identificados ya y que se encuentran también en el mesencéfalo por detrás del núcleo motor.
están por detrás del núcleo motor. Entonces, esa es la constitución del nervio motor ocular común. Tiene fibras vegetales. Ahora les voy a mostrar el origen motor. Esta imagen la disponen en su libro. ¿Qué dice en su libro? ¿Dónde está el origen real de las fibras motoras del nervio motor ocular común? Ustedes saben que se describe origen real y origen aparente. Hemos tratado de hacerles entender de que el origen real se encuentra en núcleos, pero que no los vemos. Para ver hay que hacer cortes en el tallo cerebral o donde se ubique el núcleo. Entonces, este núcleo es mesencefálico, está en el mesencéfalo. ¿Me lo cierra la puerta, por favor? Gracias. Entonces, el núcleo real del nervio motor ocular común está en el mesencéfalo. Es un núcleo mesencefálico. ¿Dónde se encuentra? A la altura de los tubérculos cuadrigemenos anteriores y aquí, en la sustancia reticular y gris de la parte anterolateral que rodea este acueducto, el acueducto de Sill, es el acueducto de Sill. Entonces, los que han leído dicen, se encuentra situado en la sustancia reticular y gris de la parte anterolateral que rodea el acueducto de Sill. O sea, aquí está el núcleo. De ese núcleo van a partir las fibras del nervio motor ocular común. Ese es el origen real. Los que han ya dado lectura a este tema, porque hay universitarios que les gusta avanzar, de la parte anterior de ese núcleo nacen las fibras que van a inervar el elevador del párpado superior y el recto superior. De la parte media nacen las fibras que van a inervar el recto interno. Y de la parte inferior nacen las fibras del recto inferior y el oblicuo menor. Bueno, una vez que han tenido origen en este núcleo, las fibras se dirigen hacia adelante y tienen un origen aparente. Este es el origen aparente, jóvenes. Tiene dos líneas de emergencia. Sale del neuroeje por dos líneas de emergencia. Ese es el origen aparente. Si les preguntan cuál es el origen aparente del nervio motor ocular común, sale del neuroeje o del tallo cerebral, como quiera, por dos líneas de emergencia, una línea interna y otra externa. La línea interna corresponde a un surco que separa el pedúnculo cerebral del espacio perforado posterior, y la línea interna corresponde al contorno interno del pedúnculo cerebral. Desde esas dos líneas, que aquí se las puede apreciar, se van uniendo los filetes nerviosos y forman el tronco. Este es el nervio motor ocular común. Y esta imagen la tienen en su texto. Entonces, este es su origen aparente. El nervio motor ocular común tiene un trayecto. ¿Cuál es? Se dirige, como pueden apreciar, hacia adelante, hacia afuera y un poco hacia arriba, y hasta alcanzar la extremidad posterior del seno cavernoso. Lo atraviesa el seno cavernoso. Les voy a mostrar el seno cavernoso en corte. Lo atraviesa el seno cavernoso en una lámina fibrosa, que la voy a mostrar, y que le permite llegar a la extremidad interna y ancha de la hendidura esfenoidal, y de esa manera este nervio llega a la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria van a dar sus dos ramas terminales, pero ahora vamos a ver su relación. Desde su origen, miren, desde su origen aquí, tiene relaciones con las meninges. Eso es para el motor ocular común, es para el patético y para el motor ocular externo. Las mismas relaciones. La vía madre les forma una vaina, se forma su neuroedema. Luego el nervio camina por el espacio subaracnoideo, el tejido aracnoideo. Es lo mismo, usted tiene ahorita voy a decir lo mismo en el patético y lo mismo puede decir en el motor ocular común, porque es igual. Tiene esas relaciones con las meninges.
Y luego este nervio, fíjense, donde el puntero está, esta es la apófisis glenoides posterior. Esta es la silla turca, es la lámina cuadrilateral. Entonces la apófisis glenoides posterior pasa por fuera de la apófisis glenoides posterior, como están viendo, y antes de llegar a la apófisis, atraviesa, pasa entre estas dos arterias. ¿Ven las dos arterias? Esta arteria, como ven, la que está abajo, es la arteria cerebelosa superior. Cerebelosa superior, que es rama colateral del tronco basilar. Y esta que está por encima del nervio, esta arteria, es la arteria cerebral posterior, que es rama terminal del tronco basilar, que vamos a llevar en este sote. Es el último tema. Eso atraviesa de esa manera. Cuando uno abre el cadáver, reconoce este nervio y está por ver la posterior, y luego llega a la extremidad posterior del seno cavernoso. ¿Qué es el seno cavernoso? Es un seno venoso, que lo vamos a estudiar en el último tema de este zote, el seno cavernoso, seno venoso, que está a un lado de la silla turca y permite el paso de este nervio, no solo del motor ocular común, también va a permitir el paso del patético, del oftálmico y en su parte interna del seno, el motor ocular externo. Todos estos nervios llegan atravesando este seno a la parte ancha de la hendidura esfenoidal. Bien, este nervio ha llegado a la parte ancha de la hendidura esfenoidal y atraviesa un anillo, el anillo de Swing. Estos núcleos ya los hemos mostrado, ¿no? Estos son los núcleos vegetativos. El origen aparente es este, ¿no? Está con un círculo rojo. En otro texto van a encontrar que esto se llama la fosa, estos son películas, la fosa interpeduncular del mesencéfalo. Este es el tercer par craneal. Este es el cuarto, el patético. Este es el quinto, por ejemplo. Y este es el sexto, el que vamos a estudiar, el motor ocular externo o abductor. O sea, tercero, cuarto, quinto, sexto. Luego viene el séptimo y el octavo, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, este nervio es su origen aparente. Ya hemos visto por dos líneas de emergencia interna y otra externa. Eso está en nuestro texto. Esto de la fosa interpeduncular del mesencéfalo no está en su texto. Pero ahí lo podemos ver, estamos puestos, y esta expresión se llama fosa interpeduncular del mesencéfalo. Ese es el origen aparente. Y luego el trayecto y todas las relaciones que hemos descrito. No se olviden que este nervio lleva fibras vegetativas para la inervación del músculo ciliar y del constrictor del iris fundamentalmente. Aquí podemos apreciar, no sé, no está muy bien, pero este es el nervio motor, como está con un recuadro azul. ¿Ya? Está pasando, y este es el famoso anillo de Swing. Este es el está pasando por el anillo de Swing, está entrando a la cavidad orbitaria para llevar a todos los músculos que hemos descrito. Aquí esta imagen la tienen en su libro y voy a tratar de explicar aquí. Este es el nervio motor ocular común. Este es el patético. Este es el motor ocular común. Entonces, todo ese trayecto que lo he explicado, aquí viene el seno cavernoso y está en cambio ya a la cavidad orbital. Esta es la rama superior y esta es la rama inferior del nervio motor ocular común. La rama superior que inerva el músculo recto superior y el elevador del párpado superior. La rama inferior, que es esta, que es más corta y es más gruesita, que se ve aquí, va a inervar el músculo recto inferior 1, va a inervar este músculo, el oblicuo menor, por debajo del globo ocular, y va a inervar el recto interno. Tres músculos. Y quisiera que pongan atención a la inervación del músculo oblicuo menor.
que ahí está el detalle. El nervio del oblicuo menor, jóvenes, rama del motor ocular común, antes de ingresar al globo ocular, da un ramito que se dirige hacia atrás y va a ir al ganglio oftálmico. Aquí viene un ganglio, les voy a mostrar el ganglio. Ya. Una vez habla, ¿no? Que el ganglio oftálmico, no es el ganglio oftálmico. Ese ramito que se desprende de, esta imagen la tienen también ustedes, del nervio o del oblicuo menor, rama del motor ocular común, da un ramito a este ganglio. Este es el ganglio oftálmico o ganglio ciliar. Es un ganglio aplanado transversalmente que se encuentra en la cara externa del nervio óptico, a 7 u 8 milímetros del conductor. Entonces, el nervio del oblicuo menor va a dar un ramito a este ganglio y luego a través del ganglio estas líneas rojas están representando a los nervios ciliares cortos. Estos son los nervios ciliares cortos. Entonces, gracias a esta ramita, el nervio o motor ocular común va a dar la inervación, esto escuchen, al músculo constrictor del iris y a la porción anular del músculo ciliar. Con eso. En tercero y cuarto van a llevar ustedes de que hay problemas oculares, por ejemplo la miosis y la midriasis. Eso van a llevar en tercero y cuarto. Miosis y midriasis. ¿Quién es responsable de este nervio? Para eso lo estamos diciendo. Miosis y midriasis. ¿Qué es miosis? Cuando se contrae la pupila. ¿Qué es midriasis? Cuando se abre mucho. Les voy a mostrar también imagen. Entonces, eso quiero que entiendan. ¿De dónde parte eso? Del nervio del oblicuo menor. Un filete nervioso que se dirige a este ganglio, al ganglio ciliar, llamado también oftálmico, que lo vamos a estudiar cuando avancemos trigémino. Otra vez van a mostrar esta imagen. Entonces, a través del ganglio oftálmico, gracias a sus fibras ciliares, va a cumplir esa misión el nervio motor ocular común. Ya, entonces, esa es lo más importante del nervio motor ocular común. No se olvide, el nervio motor ocular común inerva por su rama superior el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado superior, que enseguida voy a mostrar. Y por su rama inferior inerva el recto interno, el recto inferior y el músculo oblicuo menor, de donde parte esa ramita que lleva las fibras vegetativas para el conchito del iris y para la porción anular del músculo ciliar. Vamos a ir mostrando los músculos. Esta es una imagen que me permite mostrar el nervio motor ocular común, fíjense aquí. Esta es la arteria cerebral posterior y esta es la de abajo, la cerebelosa superior. Entonces esas dos arterias pasan. Esta, donde el puntero está representando la posclinoides posterior, que está cubierta aquí por dura madre. Es el trayecto del motor ocular común. Su trayecto, fíjense, esto es esquemático. Este es el mesencéfalo y donde está el puntero es el núcleo, el origen real de las fibras del motor ocular común es origen real. ¿Dónde está el origen real? En la sustancia reticular y gris que está a los lados del aquelito de círculo. Luego sale por dos líneas de emergencia, miren,
así recorre, lo vamos a seguir al nervio y aquí atraviesa los anillos de sí y se divide en su rama superior y su rama inferior, sus dos ramas. La superior para este músculo, para el elevador del párpado superior, para el recto superior. Y la inferior para el recto inferior del interno y para este músculo oblicuo menor. No se olviden que del nervio del oblicuo menor nace un filete para el cambio oftálmico que se convierte en la raíz motora de ese cambio. Aquí están los músculos, tienen en su libro. Este es el elevador del párpado superior, este músculo. Este es el recto superior. Perdón. Este es el oblicuo menor y este es el recto inferior. Ya, estos músculos son inervados. Este es el recto lateral, nada que ver. Bueno, estos músculos son los inervados por el. Ya no van a abrir ya. Aquí otra vista de los músculos, aquí tenemos una vista superior del elevador del párpado superior, por debajo de él está el recto superior. Y aquí tenemos el recto interno, que son inervados por el motor ocular común. Y este de abajo es el oblicuo mayor, que está inervado por otro nervio. Este recto lateral también está inervado por otro nervio. Esta es la miosis y esta es la midriasis. Ustedes pueden apreciar aquí, no corresponde que nosotros expliquemos esto, pero para que se den cuenta por qué estamos explicando motor ocular común, porque esto van a avanzar en tercero, en patología general, cuando ya estén con pacientes en estomatología, les van a hablar de esto y les van a hacer ver estas cosas en el paciente. ¿Ya? Esta es la miosis, vean ustedes, la pupila está en punto, y aquí está dilatada y es la midriasis. Ambos casos, este caso puede ser por problemas musculares, puede ser por consumo de opio. Y la midriasis, cuando la pupila se dilata, ustedes pueden ver en los drogadictos, en los alcohólicos. Al día siguiente está su ojo rojo y está así dilatada la pupila, clásico en los drogadictos. Pero también se puede deber a algunos otros problemas patológicos. Solamente estoy mostrando porque entiendan para qué enseñamos el nervio motor ocular común. Miren esa midriasis. Esto también nos ocurre cuando entramos a un cuarto oscuro. Automáticamente se dilata la pupila para que nos convirtamos en el cuarto oscuro. Y aquí tenemos la miosis, la normal y la midriasis. Aquí está la miosis, es una pupila normal y es una midriasis dilatada. Y también puede haber otras patologías como esta, como el estrabismo divergente, donde el ojito se va hacia un lado. Son problemas musculares que no nos corresponde hablar de tratamiento, solamente que problemas musculares y a veces nerviosos, complicaciones de este nervio. Y igual, estrabismo divergente, aquí tenemos convergente, miren esto, hacia adentro, hacia la nariz. Y este es superior, hacia arriba. Todas estas patologías se van a explicar en tercero. Por eso hemos finalizado el nervio motor ocular común y he tratado de que se den cuenta de la importancia de saber, porque nosotros no vamos a curar estas cosas, ¿no? Pero estamos estudiando por eso. Porque en tercer curso les van a decir, a ver, analice su paciente, y si usted por ahí les toca un drogadicto, van a ver un paciente con midriasis, con drogadicto. Solamente para que este tema de midriasis va a ser ampliado en semiología general y semiología patológica.
El cuarto par craneal es el nervio patético nervio coclear. Este nervio es motor e inerva un solo músculo. Inerva el músculo oblicuo mayor. Inerva un solo músculo, el músculo oblicuo mayor. Igual, ¿dónde tiene su origen real? ¿Dónde tiene su origen aparente? Su origen real está en el mesencéfalo, o sea, también es un mesencéfalo. Y está por debajo del origen del nervio motor ocular común. Les he mostrado la imagen donde se ve un corte del mesencéfalo y el acueducto de Silvio. Entonces, el origen real de este músculo está por debajo del origen motor del origen real del motor ocular común. Parecería que es una prolongación, es un núcleo diferente. Ahí nacen las fibras del nervio patético o llamado también coclear. ¿Por dónde sale del neuroeje? A cada lado de la válvula de Gibson. Cuando entonces se preguntan cuál es el origen aparente del nervio patético o coclear, ¿qué vas a contestar? ¿Cuál es el origen aparente? Sale del neuroeje a cada lado de la válvula de Gibson. Eso tienes que saber. ¿Y el origen real cómo es? En un núcleo mesencefálico que está por debajo del núcleo del motor ocular común. Exito van a preguntar, ¿ya? Entonces no se olvide, el origen aparente del patético sale del neuroeje a cada lado de la válvula de Gibson. Una vez que ha salido del neuroeje, este nervio se dirige hacia afuera y luego hacia adelante. Este es el esquema. Miren, es aquí que sale cada lado de la válvula de Gibson y luego miren, se dirige hacia afuera aquí, y luego hacia adelante. Este trayecto que estoy señalando cuando se dirige hacia afuera y hacia adelante, está contorneando dos pedúnculos. El pedúnculo cerebroso superior y el pedúnculo cerebral. A ese trayecto común se llama trayecto circunpeduncular. Este es el trayecto circunpeduncular. Luego se dirige igual que el motor ocular común hacia adelante, y hacia afuera. Va a ir también a la base del cráneo hasta la parte posterior del mismo seno que hemos hablado, el seno cavernoso a cada lado de la criatura. Atraviesa el seno cavernoso en una lámina fibrosa que le permite llegar a la parte ancha de la hendidura senoidal. Pero este nervio no pasa por este anillo, no pasa por el anillo de Zinc. Y fíjense, les voy a mostrar el nervio. Miren, está saliendo aquí, por fuera del anillo de Zinc, y miren dónde va, al músculo oblicuo mayor. Solamente a este músculo, al oblicuo mayor, nada más. Este es su trayecto y esta es su penetración. No pasa el anillo de Zinc, el patético o coclear. Este es su trayecto. Una vez que ha salido, cada lado de la válvula de Gibson, tiene el trayecto circunpeduncular, son los pedúnculos. Luego, aquí con ser puntero estaría el seno cavernoso y de esa manera llega a la parte ancha de la hendidura senoidal por fuera del anillo de Spring. Una vez en la cavidad craneal se dirige hacia adelante, hacia adentro y llega a la parte posterior del músculo oblicuo mayor al cual lo inerva. Vamos a mostrar el seno cavernoso porque
Este es el famoso seno cavernoso, para que entiendan, ¿ya? Es un corte vértico transversal del seno cavernoso. ¿Qué es el seno cavernoso? Un seno venoso. Un seno venoso, que vamos a llevar en el último tema de espesor, antes del examen parcial. Esta es la glándula pituitaria, es el corte de la tibia turca, y aquí tenemos al lado de la tibia turca este seno. El seno cavernoso tiene esta lámina fibrosa, por favor sigan el puntero, está de blanco. ¿Qué nervios encontramos aquí? El motor ocular común, el patético y el nervio octavo. A través de esa lámina recorren el seno cavernoso y llegan estos nervios a la parte ancha de la hendidura senoidal para llegar a la cavidad orbital. Esta lámina fibrosa divide el seno, este seno, en dos compartimentos, uno externo que estoy señalando y otro interno. En el compartimiento interno de este seno se encuentra esta arteria, la carótida interna, la arteria carótida interna. Y por debajo, si se fijan aquí, por debajo y por fuera de la carótida interna, está otro nervio motor de la este es el nervio abducen o motor ocular externo. Este es el único nervio que no está en esta lámina fibrosa. Este está en el compartimiento interno del seno cavernoso. Esto lo estoy mostrando para que se ubiquen cómo aparecen. Hablo de eso y seguramente ya será eso. Ahí está. Ojalá que entiendan. Ojalá les sirva de señal. Es un corte de ese seno. Miren, es un corte del seno cavernoso. Aquí vean la carótida interna atravesando el seno. Aquí tenemos el nervio optámico. Este es el motor ocular común y el patético. Entonces es un corte que nos permite apreciar aquí. Y finalmente, repasando, ¿no? Este es por eso. En el núcleo mesencefalis, por debajo del núcleo del motor ocular común, sale del tallo cerebral a cada lado de la válvula de Bierce, es el origen aparente. Tiene su trayecto circunperpendicular. Estamos viendo a través del seno cavernoso, como hemos explicado ahorita, y llega a la parte posterior del borde superior del oblicuo mayor del ojo que alfa-orbital. Esa es la explicación que puedo dar del nervio patético o llamado también trocar. Otro nervio, el sexto par craneal, nervio motor. Es el nervio motor ocular externo llamado también nervio abducens. ¿Y por qué explicamos este nervio? Porque va a dar inervación a un solo músculo, el recto externo. Solamente eso. Se llama también abducens. Este nervio es de origen protuberancial, es la diferencia, protuberancial. Los otros dos núcleos habíamos dicho que eran de origen mesencefálico. Este nace en la protuberancia. Fíjense esta imagen, este es el cuarto ventrículo. Hablamos a veces, no sabemos qué es este espacio, se llama cuarto ventrículo. Y este es el piso del cuarto ventrículo.
Y el origen del nervio motor ocular externo, llamado también abducen, es este. Está en el piso del cuarto ventrículo a nivel de la eminencia teres o redonda. Ese es el origen real. Fíjense aquí, por ejemplo, este es el origen de la raíz motora del trigémino. Miren, este es el gran gasto. Entonces, yendo al nuestro tema, el nervio motor ocular común, perdón, el nervio motor ocular externo, llamado también abducen, tiene su origen real en la protuberancia, más concretamente, piso del cuarto ventrículo a nivel de la eminencia teres o redonda. Eso tienen que responder si les preguntan origen real. El origen aparente, este nervio, luego de que nace en este núcleo, atraviesa el bulbo de atrás hacia adelante y sale. Este es un corte, ya que nos permite mostrar aquí. Este es el nervio que estamos hablando, el motor ocular externo. Miren cómo atraviesa el bulbo. Este es el facial, el núcleo, salvar superior y el lacrimómuco-nasal. Este es el núcleo del fascículo solitario. Esta imagen hay en el libro de Batarsi. Y este lleva en medicina. Este año no vamos a llevar el sistema nervioso central. El nervio motor ocular externo, su origen aparente. ¿Dónde está? Fíjense el puntero. Aquí está. Sexto par craneal. ¿Por dónde sale? Sale por este surco, el surco bulbo protuberancial. Está entre la protuberancia y el bulbo. El nervio motor ocular externo abducens sale por el surco bulbo protuberancial por encima de esto. Miren, esto se llama pirámide vulvar. Esto que estoy marcando. Esto se llama pirámide vulvar. Entonces, en su texto dice, ¿cuál es el origen aparente? El nervio motor ocular externo, también llamado abducente, sale del neuroeje o tallo cerebral por el surco bulbo protuberancial por encima de la pirámide vulvar que acabo de mostrar. Esa es la respuesta que tienen que dar. Origen real, origen aparente. Porque generalmente el docente pregunta una de las dos cosas, ¿el origen real o el origen aparente? Bueno, una vez que ha salido el neuroeje, este nervio se dirige también hacia adelante y un poco hacia arriba. Camina entre esto que se llama protuberancia y el canal basilar, entre esas dos estructuras. Y va a llegar a la extremidad posterior del seno cavernoso que hemos mostrado, pero ya no está en la lámina fibrosa, sino está en el compartimiento interno, por debajo y por fuera de la carótida interna. Este nervio atraviesa el anillo de Schmidt. Aquí está, miren, está con un cuadrito azul. Y miren su trayecto corto y está inervando a este músculo que es el recto externo. Llega a la parte posterior del músculo recto externo y lo inerva. Así es. En su trayecto tiene las mismas relaciones con la dura madre. Aquí lo tenemos, este nervio, este es esquemático. Este es la protuberancia, este es el bulbo. Recorre, atraviesa el bulbo de atrás hacia adelante, hemos dicho que sale por el surco bulbo protuberancial por encima de la pirámide vulvar y luego camina entre la protuberancia que se está en el canal basilar y con las hasta llegar aquí al cuerno. Con las meninges igual, está envuelto por la piel madre que forma su neurilema, atraviesa el espacio subaracnoideo, camina por la aracnoide, finalmente al llegar a la parte posterior del seno cavernoso, perfora la dura madre para ingresar a ese seno. En el seno cavernoso les he dicho que está en
la parte interna de ese seno cavernoso por debajo y por fuera de la carótida interna. De esa manera llega a la cavidad orbitaria. Este nervio también atraviesa el anillo de Sim. Y finalmente, miren, este es el recto externo. Aquí está dando la inervación al músculo recto externo. Este nervio también se llama abductor. Este es el origen aparente. Aquí lo tenemos en un recuadro rojo. Es la pirámide vulvar, surco bulbo por prolongación por encima de la pirámide. Es el resultado. Por eso hemos acabado los nervios motores. Los nervios motores de la cavidad orbital. Ahora viene el nervio sensitivo. Ya sabrán ustedes por qué sensitivo. ¿Quién sensibiliza la sensibilidad a todo el contenido de la cavidad orbitaria? El nervio oftálmico. ¿Rama de quién? Del nervio trigémino, que lo vamos a volver a estudiar en este sol. Este es el ganglio de Gasser, este es el nervio oftálmico, este es el nervio maxilar superior, el que no se ve es el nervio maxilar inferior. El nervio oftálmico, aquí lo tenemos pasando el ganglio de Gasser, el nervio oftálmico, esta zona negra está representando el seno cavernoso. Atraviesa el seno cavernoso, después de un corto trayecto, ¿ya? Atraviesa el seno cavernoso en la lámina que les he mostrado, en esa lámina fibrosa, para llegar a la parte ancha de la hendidura esfenoidal y dar sus tres ramas terminales. El nervio oftálmico llega a la parte ancha y da sus tres ramas terminales. Estas tres ramas las trabajábamos cotidianamente en el cadáver, que son muy finitos: el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Tres ramas: nasal, frontal, lagrimal, que voy a mostrar. Pero en este corto trayecto da ramas anastomóticas. ¿Con quién? Se anastomosa con el nervio motor ocular común, con el plexo simpático pericarótido. Del nervio oftálmico, solamente el nervio nasal o nasociliar atraviesa el anillo de Sim. Solamente ese nervio. Solamente el nasal atraviesa el anillo de Sim. Te van a preguntar eso. ¿Qué nervio se atraviesa el anillo de Sim? Ya, entonces el oftálmico, una vez que ha llegado a la cavidad orbitaria, tiene estas tres ramas. El nervio nasal es este. El nervio frontal es este. Este nervio siempre lo he trabajado, es el nervio más grueso y el que más aguanta. El nasal se rompe y el lagrimal peor es un nervio delgado pegado al periósteo, y este va a la glándula lagrimal. El nervio nasal, ¿qué comportamiento tiene? Ya saben que atraviesa este anillo, el anillo de Sim. Este es el corte que he mostrado, y aquí podemos, para refrescar la memoria, es el nervio ocular común, el patético, el oftálmico, en la lámina fibrosa. Y en el compartimiento interno, el motor ocular externo o abductor, por debajo y por fuera de la cavidad interna. Este es el conducto biliar. Esta imagen la tienen en su texto, pero podemos mostrar. Este es el nervio nasal, este es el nervio frontal, grueso,
El nervio nasal, ¿qué comportamiento tiene? Este nervio, el nervio nasal, primero está por fuera del nervio óptico, luego pasa por encima y luego está por dentro, como ven en la imagen, este es el nervio ocular. Tiene el mismo comportamiento que la arteria oftálmica. Cuando es de arteria oftálmica es exactamente igual el trayecto, van acompañándose. El nervio nasal, desde su origen en el nervio oftálmico, va a llegar hasta este conducto, el conducto etmoidal anterior, donde se divide en sus dos ramas terminales, que es el nasal interno y el nasal externo. Pero en este corto trayecto, jóvenes, donde estoy marcando, va a dar origen a ramas colaterales, no confundir con terminales. En este corto trayecto, el nervio nasal da ramas colaterales. ¿Cuáles son? Los nervios ciliares largos, aquí se ve uno, miren. Ciliares largos que perforan la esclerótica y van al globo ocular. Un ramito al ganglio oftálmico. Un ramito al ganglio oftálmico que se constituye en la raíz sensitiva del ganglio oftálmico. Y finalmente va a dar origen a este nervio, al nervio seno-etmoidal o de Yushka, este, que está entrando al conducto etmoidal posterior, conducto seno-etmoidal o de Yushka, ingresa por el conducto etmoidal posterior y se dirige hacia esta región media para inervar la mucosa de las cervillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal. Eso inerva el nervio seno-etmoidal posterior. Entonces, son las ramas colaterales. Es decir, las ciliares largas, un raquín para este ganglio, para el ganglio oftálmico, que se convierte en la raíz 6, que se convierte en la raíz sensitiva del ganglio oftálmico y el nervio seno-etmoidal. Sus ramas terminales son el nasal interno y el nasal externo, que tienen 8 comportamientos. Estamos hablando del nervio sensitivo. Aquí se puede apreciar sus dos ramas terminales. Este es el conducto etmoidal anterior, esto nos llevan generalidades, jóvenes. Ingresa al conducto etmoidal anterior, lo recorre, va por el surco hasta el agujero etmoidal. Estoy hablando del nervio nasal interno, rama terminal del nervio nasal. El nervio nasal aquí da sus dos ramas terminales. Nasal interno es que, y el nasal externo es este. Y las colaterales se hacen. No confundir colaterales con terminales. Entonces, nasal interno, rama terminal del nasal, ingresa por el conducto etmoidal anterior, surco hasta el agujero etmoidal, y en el agujero etmoidal, escuchen, el nasal interno se divide otra vez en dos ramas. ¿Cuáles ramas son? Interna y externa. Estoy hablando del nervio nasal interno. En el agujero etmoidal, el nasal interno se divide o se subdivide, si quieren, en dos ramas. Una rama interna y otra externa. La rama interna ingresa a las fosas nasales y participa, también vamos a volver a repetir en fosas nasales, en la inervación de la mucosa de la parte superior y anterior de la mucosa del tabique. La ramita externa se dirige hacia adelante, hacia abajo y desciende por la cara posterior de los huesos propios de la nariz, por un surco que ustedes recordarán, el surco nasoglobar. ¿No ve? Contornea el borde inferior del hueso propio de la nariz
¿Y dónde va esa ramita externa? A inervar la piel y tegumentos del lóbulo de la nariz. Por eso se llama nasolobar. Inerva la piel y tegumentos de este lóbulo, del lóbulo de la nariz. Entonces he descrito el nasal interno, con dos ramas, interna y externa. Ahora voy a describir el nasal externo, rama terminal del nervio nasal. Este es el nasal externo. El nasal externo sigue caminando hacia adelante, acompañando la arteria oftálmica hasta llegar a la polea de reflexión del núcleo oblicuo mayor. Y por debajo y por delante de esa polea se divide en ramas ascendentes y ramas descendentes. Esa es anatomía aquí, pescados son. Entonces el nasal externo se divide en ramas ascendentes y descendentes. Ascendentes para la inervación de la piel interciliar, aquí, y descendentes para las vías lagrimales y tegumentos de la nariz. ¡Pum! Ahí se acabó el nervio nasal. El nervio frontal es más fácil. Ahí lo tienen, grueso. Ya les he dicho que cada vez este es el único nervio que se conserva. No hay, el nasal no creo, no creo. Entonces aquí vamos a mostrar el nervio frontal. Miren, es este. Se dirige de atrás hacia adelante, caminando. Aquí se ha levantado la bóveda orbitaria. Camina entre la bóveda orbitaria y este músculo, el elevador del párpado superior. Ahí están viendo eso. Antes de llegar al borde orbitario, se divide en dos ramas, el frontal interno y el frontal externo. Frontal interno y externo. Eso no se ha estudiado en generalidades, ¿no ves? El frontal externo, orbitario, sale de la cavidad orbitaria por la escotadura supraorbitaria y se va a repartir aquí, piel y tegumento de la piel. Eso hace el frontal. Y el interno sale de la cavidad orbitaria por la escotadura frontal interna y también se va a distribuir por la región frontal e interciliar. Ese es el trabajo que hacen este nervio sensitivo. Este es nervio sensitivo. De que cualquier dolor que tenemos en la región frontal transmite pues este nervio. Dolor sensitivo. Finalmente, el nervio lagrimal es muy fácil. Van a leer ustedes una anastomosis, aquí en el puntero, una anastomosis que se llama la anastomosis supratroclear. Perdón, les pregunto. ¿Quiénes se anastomosan por encima? ¿Por qué se llama supratroclear? Porque esa anastomosis se realiza por encima de esta polea de reflexión. Aquí se ve la polea del oblicuo mayor. Entonces, por encima de esta polea se anastomosa el frontal o el nasal externo. A esa anastomosis se llama anastomosis supratroclear. Entonces, esa anastomosis entre el nervio nasal externo y el nervio frontal. Pueden preguntar. Finalmente, el nervio lagrimal es un nervio muy delgadito, difícil de trabajarlo, porque está pegado al periósteo de la pared externa de la cavidad orbitaria y está destinado a la inervación de la glándula lagrimal. Este nervio va a dar origen al nervio temporomalar, que ya saben, se introduce al conducto temporomalar. El nervio lagrimal termina en la parte externa del párpado superior. Listo, con eso hemos acabado el nervio oftálmico, que lo vamos a volver a repetir cuando avancemos trigémino, porque es una rama del nervio trigémino. Que como se lo ve aquí, nace en la parte interna del borde externo del ganglio de gases. Este es el nervio maxilar superior y este es el superior. Pero eso tenemos que llevar por detalle. ¿Sí hemos mostrado? Esto es explicado, pero bueno.
la arteria oftálmica, debo hablar de esta arteria. Esta arteria es la carótida interna, que vamos a llevar en un tema aparte, ya sesión carotidia, yo dicto y ahí también vamos a volver a hablar de este tema. Esta es la carótida común natural y se divide en carótida externa que está seccionada y la carótida interna. Miren, todo este trayecto cervical. Aquí está pasando por el conducto carotidio que tenemos en el temporal. En el conducto carotidio, la carótida interna da una pequeña llamita que se llama el nervio carótico timpánico, su nombre lo dice, timpánico, tiene que ir a la caja del tímpano. Es una pequeña llamita que da en el interior del conducto. Después no da ninguna rama colateral en la región cervical, solamente ya en la cavidad craneal va a dar su única rama importante, que es la arteria oftálmica, que la voy a explicar. Les había dicho que el nervio nasal tiene el mismo comportamiento que la arteria oftálmica. Aquí tenemos este esquema que lo tiene en su libro, que me permite explicar aquello. Aquí está la carótida interna, la arteria oftálmica. ¿Dónde nace? Nace de la carótida interna por dentro de la postrinoides anterior. ¿Ya? Por dentro de la postrinoides anterior. La oftálmica nace de la carótida interna en la cavidad craneal por dentro de la postrinoides anterior. Luego de su origen está por fuera del nervio óptico, como es el nervio óptico, lo pueden apreciar, está por fuera, por debajo, luego cruza por arriba, como pueden ver, y luego está por dentro. O sea, por fuera, por encima y por dentro. Entonces, en ese trayecto, jóvenes, la arteria oftálmica da 10 ramas colaterales. ¿Cuáles son? Primer grupo, esto también puede preguntar. El primer grupo de ramas colaterales de la carótida interna nacen por fuera del nervio óptico. ¿Cuáles son? La arteria central de la retina y la arteria lagrimal. Central de la retina y arteria lagrimal. Segundo grupo, las que nacen por encima del nervio óptico. Tenemos la arteria supraorbitária, que la estoy viendo aquí, las musculares, y luego tenemos estas, las ciliares cortas y las ciliares largas. Entonces, el segundo grupo está constituido por las arterias supraorbitarias 1, ciliares cortas 2, ciliares largas 3 y las musculares 4. Y el tercer grupo, que nace por dentro del nervio óptico, aquí tenemos, ya conocidos por ustedes, la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, más adelante vamos a tener la frontal interna y las palpebrales. Esas 10 arterias constituyen las ramas colaterales de la arteria oftálmica. Ahora, la central de la retina, ¿dónde va? A la retina. Pero, ¿cómo llega? Perfora el nervio óptico y luego de perforar a través del nervio óptico va a llegar a la retina, que es una membrana interna del globo ocular. ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir qué es la retina y qué función tiene? Por 10 puntos. Si es mi alumno, 10 puntos. Es una capa, sí, oscura, que está en la parte interna del globo ocular y que está constituida por las células ganglionares del nervio óptico. Y es ahí donde recibimos las impresiones luminosas. Y esas impresiones luminosas que estamos viendo aquí son transmitidas al cerebro en forma de imágenes. Entonces la arteria central de la retina inerva la retina, una membrana esencial del globo ocular, es una membrana interna que tiene una parte posterior y otra parte posterior. En su parte central, no sé si han escuchado hablar de la mácula. La
pero también puede haber otras patologías que afectan, ¿no? Bien, entonces la central de la retina va a ir precisamente a la retina. La lagrimal, aquí la estamos viendo, es la glándula lagrimal, está indicando la glándula lagrimal. Es el primer grupo de arterias de la oftalmo. Segundo grupo, las arterias ciliares largas. Miren, aquí hay una que está por fuera y aquí hay otra que está por dentro. Estas llegan al globo ocular, perforan la esclerótica, pasan la coroides y miren, llegan aquí adelante, al iris llegan. En el iris, estas ciliares largas forman un círculo que se llama el círculo arterial mayor del iris. Entonces, ¿quiénes habían formado ese círculo? Las ciliares largas. Son las que llegan el iris, pues. Las ciliares largas, ramas de la oftálmica, perforan la esclerótica, pasan por la coroide y llegan al iris, a la parte anterior del globo ocular, y en el iris se anastomosan y forman un círculo, el círculo arterial mayor del iris, dedicado a irrigar precisamente esa estructura anatómica. Las ciliares cortas son muchas y muy flexosas, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 12, etc. Se dirigen también contorneando el nervio óptico hacia adelante, perforan la esclerótica y que irrigan. Escuchen eso. Las ciliares cortas irrigan la coroides, punto. Y ustedes asocian cortas con coroides. Las cortas irrigan la coroides, punto. Las ciliares largas, círculo arterial mayor del iris. Para no hacer pescar. Finalmente, las musculares. Las musculares ya se darán cuenta, ¿no? Hay musculares superiores y inferiores. Las superiores van a irrigar el elevador del párpado superior, el recto superior y el oblicuo mayor. Y las inferiores van a irrigar el recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor. Esa es la distribución de las musculares. Pero aquí les voy a dar una pescadita que siempre a veces se posee. De las musculares, jóvenes, parten unas pequeñas arterias que se llaman las ciliares anteriores. De las arterias musculares parten unas pequeñas arterias que se llaman las ciliares anteriores. ¿Dónde van las ciliares anteriores? Van hacia la parte anterior del globo ocular, perforan la esclerótica en la parte anterior y terminan ¿dónde? En el círculo arterial mayor del iris. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ya. De las arterias musculares parten unas pequeñas arterias, que son las arterias ciliares anteriores. Estas arterias ciliares anteriores van hacia la parte anterior del globo ocular, perforan la esclerótica y terminan ¿dónde? En el círculo arterial mayor del iris. O sea, que llegan el iris. Entonces les dicen, ¿dónde nacen las ciliares anteriores? En las arterias musculares. ¿Dónde terminan? En el círculo arterial mayor del iris. ¿Entendido? Ya, espero que lo sigan. Finalmente, en el último grupo de arterias de la oftálmica, tenemos la nodal posterior, la nodal anterior que ya conocen, ¿no? Y vamos a ver otra. Aquí está la nodal posterior, que se introduce en el conducto nodal posterior, corre y va a irrigar la lámina, la pera madre de la lámina epigosa y la zona aledaña a esa región, la nodal posterior. ¿Acompañado con quién está en el conducto? ¿Por quién está acompañado? ¿Por qué nervio? El nervio de Yusto, pues, el nervio de Yusto. Aquí tiene esta imagen, tiene
Estamos explicando la hermandad posterior de esta. Aquí es el globo ocular. Y este es la retina. Esta es la retina. La membrana interna y esta parte anterior, aquí viene la central de la retina. Y este es el iris. ¿Qué es el iris? ¿Quién sabe? ¿Qué es el iris? Es un diafragma muscular. Es el que dilata y contrae la retina. La córnea, la cámara anterior, el cristalino, no es bueno saber que sepan en detalle, pero vamos a elementar. Otra vez el ganglio ciliar optálmico, ya saben por qué. Aquí el iris, aquí se forma el círculo arterial mayor. Ya saben quién. Las ciliares largas y alineadas por las ciliares anteriores. La hermandad anterior se introduce al conducto, eso hemos estudiado en generalidad. No es esta imagen. La hermandad anterior se introduce al conducto etmoidal, se cose el surco etmoidal, llega a la ojera etmoidal y ahí participa en la irrigación de las fosas nasales. ¿Por quién está acompañado la etmoidal anterior? ¿Por qué nervio? Nasal interno. Muy bien. Luego da el último grupo, la frontal interna, que está dentro de la frontal interna para participar en la irrigación de la región intestinal. Y las últimas ramas de la orgánica son estas, las palpebrales, que pueden nacer con un tronco común o en forma independiente. Su nombre lo dice, palpebrales. Se dirigen de adentro hacia afuera y van irrigando los párpados, superior e inferior. Aquí se anastomorfan con la frontal interna, con las orbitarias, incluso se anastomorfan con la transversal de la cara, con la arteria vaginal, etc. Muchas anastomorfas. Después de haber dado todas estas ramas, la oftálmica, que vamos a pasar, primer grupo, central de la retina y lagrimal. Segundo grupo, la supraorbitaria, 1. Las musculares 2, las ciliares cortas 3 y las largas 4. El tercer grupo está formado por la hermoidal posterior, la hermoidal anterior, la arteria frontal interna y las palpebrales. Una vez que ha dado a las palpebrales, la arteria oftálmica toma el nombre de arteria nasal. Se llama arteria nasal. La arteria nasal se llama terminal de la arteria oftálmica, porque después del necesitado de nacer y como termina, nace de la arteria carótida interna, la oftálmica, y termina como arteria nasal. Y la arteria nasal desciende por aquí, mire, por la parte interna del ojo, hacia abajo, y va a anastomosarse aquí directamente por la arteria angular de la facial. Boca a boca se anastomosa. Que llega la nasal y llega las vías lagrimales y el drenaje venoso. ¡Pum! Ahí se acaba. ¿Cuál es el drenaje venoso? Creo que ya me estoy exagerando. Esta es la arteria oftálmica superior. Esta es la oftálmica inferior. Estas venas van a ser el drenaje venoso de la cámara vital. La oftálmica superior nace en el ángulo superinterno del ojo donde está enmarcando y de varias venidas. Luego que se ha formado el tronco, se dirige de adentro hacia afuera, como pueden ver, pasa por encima del nervio óptico y llega a la parte anterior del seno cavernoso que se mostrado. Ahí desemboca. En este trayecto juvenil va a recibir a todas las venas satélites de la arteria, es decir, va a recibir la arteria lagrimal, la hermodal anterior, la hermodal posterior
Las vorticosas, ¿qué son las vorticosas? Son dos venas que salen del globo ocular. Las vorticosas son venas que salen del globo ocular, vorticosas superiores. Entonces la lagrimal, las vorticosas, las musculares, la anterior, posterior, etc. Decide todas las venas y desemboca en el seno cavernoso. La oftálmica inferior es una vena más pequeña que nace en el ángulo interno del ojo, de la cavidad orbitaria, se dirige también hacia atrás, sería por debajo del nervio óptico, va a recibir las vorticosas inferiores, algunas musculares, y termina ya uniéndose con la oftálmica superior, formando un tronco común, como está aquí, o independientemente. ¿Dónde termina? En la extremidad anterior del seno cavernoso. ¿Ya? Eso no se olvide. Una oftálmica, ¿dónde termina? En la extremidad anterior del seno cavernoso. Ahí vierten la sangre venosa. Cambio de sí. Arterias que hemos explicado. El nervio óptico. El nervio óptico es un nervio de qué tipo? Sensorial, ¿no? Sensorial, no confundir. El óptico es sensorial. Los otros nervios que he explicado son motores. El motor ocular común, el patético y el azul. El nervio sensitivo es el nervio oftálmico, rama del trigémino. La irrigación, arteria oftálmica. Drenaje venoso, las venas oftálmicas. El nervio óptico, les ha debido explicar el doctor Sagárraga, es un nervio que tiene su origen en las células ganglionares que hemos visto aquí, donde hemos mostrado en la retina, y son las que reciben las impresiones luminosas que luego lo transmiten en forma de imagen hacia el cerebro. ¿Saben dónde está el centro de la visión? ¿Alguien sabe? Lóbulo occipital, área 17 de Brodmann, en la fisura calcarina. Ahí vemos el centro de la visión del ser humano. Esto llevábamos en el cuarto roto, pero este año no va a haber. Vemos en el centro de la visión que está en la fisura calcarina, que se la conoce con el nombre de área 17 de Brodmann. Entonces, ese es un nervio sensorial, ¿no? Muy complicado en sus problemas patológicos, que tienen problemas este nervio, ¿no? Y al final podemos perder inclusive la visión. A todos los que han venido a pesar del frío y de todas las situaciones, muchas gracias. Si hay alguna pregunta sobre el tema, si es que sé, lo voy a responder. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, por favor, joven? Si no hay pregunta, ¿sí? ¿Cómo? Ascendentes y descendentes en el ascendente. ¿Qué es el? ¿Nervio o arteria? Nervio. El nervio nasal externo. Ascendentes y descendentes. Ascendentes, la región, el tegumento de la región interciliar. Descendentes, vías lagrimales y tegumento de la nariz. ¿Algo más? ¿Nada más? Les agradezco su presencia y será hasta una nueva.